estos días, tanto el sistema político como la sociedad civil discuten el proyecto de tenencia compartida que ha sido acordado por casi toda la coalición de gobierno. Según el oficialismo, es una causa justa y necesaria. Organizaciones sociales y la oposición señalan que se trata de una propuesta que viola la normativa internacional y además advierten de que implica un enorme retroceso en lo que refiere a los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué cambia concretamente el proyecto? ¿Cómo ha sido el camino político para llegar hasta aquí? ¿Y cuál ha sido la experiencia en otros países sobre legislación en la materia? Hoy en La Letra Chica, tenencia dividida. Legisladores del Partido Nacional plantearon un proyecto de ley de corresponsabilidad de crianza que modifica artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia. El proyecto establece que ante falta de acuerdo entre los progenitores, sea la justicia la que determine un régimen de tenencia con el principio de que sea alternada. Este es un proyecto que lleva la titularidad de corresponsabilidad en la crianza, pero que refiere a lo que comúnmente se conoce como tenencia compartida. Es un proyecto que modifica artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia y lo que pretende hacer es reglamentar algunas cuestiones judiciales. Este proyecto de ley fue iniciativa del actual presidente de la República, de Luis Lacalle Pou, cuando era legislador, tanto que se reclama un cambio cultural por los colectivos feministas. Si queremos que los hombres compartan, lo vuelvo a decir, las responsabilidades, va de suyo que la tenencia tiene que ser compartida entre los padres. Especialistas advierten retroceso de 30 años en derechos si se aprueba el proyecto de tenencia compartida. La iniciativa apunta a regular la actuación de la justicia ante casos de parejas separadas con hijos e hijas a cargo que no acuerden un régimen entre las partes. Sigue poniendo en riesgo la vida de los niños y las niñas, sigue siendo un proyecto claramente adultocéntrico, porque no da garantías mínimas de protección ante aquellos niños, niñas y adolescentes que se animen a denunciar su situación de violencia, plantear las visitas, aún las visitas vigiladas en casos de violencia, es una acción de violencia institucional grave. Nosotros entendemos que en estos proyectos no se consideraron ni la opinión de las organizaciones de infancia, de derechos de infancia que trabajan hace muchísimo tiempo en el país y que no hay estudios, ni investigaciones, ni datos que puedan decir que la justicia está sesgada en favor de las madres y en contra de los hombres padres. Sin dudas, uno de los ejes claves es volver a la protección de la familia, ¿no? De la familia natural, como pueden decir, o de la familia tradicional, o sea, lo que esperamos que sea una familia. Otro eje, sin dudas, es ir contra lo que ellos llaman la ideología de género. El tercero sería poner de vuelta, como darle importancia a los valores en una sociedad que supuestamente está en crisis de valores. Mamá, estoy harto de la forma en que me trata. Me falta el respeto y solo debo aceptarlo. Así es. Eres mío hasta los 18. Cuando tengas 17 sabré que llega el fin y te haré trabajar como asno. Señor Simpson, su hijo asegura que usted parece no controlar sus emociones. ¿Cómo te atreves? Ay, perdón, jueza. Es un ligero lapsus en mi comportamiento normalmente calmado. 6 minutos pasan de las 9 de la noche. Les damos la bienvenida a esta nueva semana que comienza en La Letra Chica con el programa 50 de este año. Jorge Temponi. Mire usted números redondos para celebrar. ¿Cómo estás, Qué Mate? rápido todo. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Nos metemos en tema. Mañana se discutirá en la Comisión de Legislación y Constitución del Senado este proyecto de ley que presentábamos junto con el programa, el de corresponsabilidad en la crianza. Se conoció hace menos de una semana este proyecto tal cual está formulado ahora, luego de que la coalición de gobierno llegara a un acuerdo a través de una negociación. Pero en esa historia reciente del proyecto nos vamos a meter con la periodista y columnista de este programa, Mariana Cianelli. Mariana, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo se llegó a esta iniciativa que tenemos hoy sobre la mesa? Bueno, el camino fue largo. En septiembre de 2020 ingresan 2 proyectos al Parlamento y a partir de marzo del año pasado empiezan a discutirse en la comisión en el Senado. Uno de esos proyectos se denominaba corresponsabilidad
corresponsabilidad en la crianza y fue presentado por las senadoras Graciela Bianchi, Carmen Asiaín y el entonces senador Sergio Abreu. Y el otro proyecto fue presentado por los senadores de Cabildo Abierto y se denominaba Tenencia Compartida Responsable. Lo primero para comentar en torno a esta temática es que la tenencia compartida en Uruguay ya existe, está prevista y regulada por el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Se prevé que en un primer momento y de común acuerdo entre los progenitores se determine un régimen de tenencia y en caso de que existan discrepancias, bueno, en ese caso un juez de familia define cuál es el mejor esquema para los niños y para los adolescentes. Lo que vienen a proponer estos dos proyectos de ley es que la tenencia compartida pasa a ser obligatoria de alguna manera, como una primera alternativa. En el caso del proyecto del Partido Nacional, se determinaba en un primer momento que los progenitores establecieron un acuerdo de la tenencia y en caso de no llegar a ese acuerdo, un juez debía disponer como primera alternativa la tenencia compartida, salvo en casos donde existiera un perjuicio para los niños y niñas y adolescentes. En el caso del proyecto de Cabildo Abierto, la tenencia siempre se disponía que fuera compartida. También en algún inciso determinaba que, que si habían conflictos, estos lo iba a resolver un juez de familia. Ese proyecto de Cabildo Abierto incluía además algo que se retoma en este proyecto que se va a discutir mañana, aunque con algunas modificaciones, pero en esencia es lo mismo, que es el régimen de las visitas en caso de que uno de los progenitores tenga medidas cautelares por violencia, ¿no? En el caso del proyecto de Cabildo Abierto, en el articulado se argumentaba que esto se determinaba para a los efectos de que no se cercenara el vínculo de los hijos con padres con denuncias, ¿no? Eso más adelante vamos a conversar un poco más sobre estos puntos. Estos legisladores de ambos partidos empiezan a trabajar en conjunto para unificar un proyecto finalmente y proponen una nueva versión fue fuertemente cuestionada por especialistas en derecho de los niños, niñas y adolescentes, por las organizaciones feministas y sociales. También fue cuestionada esa nueva versión por la vicepresidenta Beatriz Argimón, la directora de Mujeres Mónica Botero, y en particular esa nueva propuesta fue fuertemente cuestionada por el sector ciudadanos del Partido Colorado, en particular por los senadores Carmen Asiaín y Pablo Lanz. Perdóname, ¿todos estos cuestionamientos ya con el proyecto unificado que tenemos sobre la mesa? Era una versión anterior, la versión pero unificada pero anterior. Anterior, pero que mantiene muchas de las cuestiones que en un primer momento fueron las que generaron preocupación. En el caso de los senadores de Ciudadanos, como comentaba, uno de los argumentos que planteaban de esa propuesta era que no se cuidaba el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que tenía una lógica adultocéntrica, es decir, que primaban los intereses de los adultos en ese conflicto en vez de los derechos de los niños y de los adolescentes. Y Mariana, recapitulando entonces en el Senado, ¿qué apoyo tiene este proyecto, sí o no? Este proyecto ya amalgamado, ¿no? que implicó mucha negociación. Bueno, como comentábamos en el arranque, en el tape, la semana pasada se conoce el nuevo proyecto con la firma de 18 senadores, entre ellos los senadores de Ciudadanos que en un primer momento habían manifestado su rechazo a la versión anterior. Este nuevo proyecto que se va a discutir mañana y que a priori tiene el apoyo de la comisión y eventualmente se va a aprobar en el Senado esta semana, tiene algunas modificaciones que tienen que ver con que se matizan algunos aspectos de la versión anterior. Por ejemplo, se determina que en una primera instancia
los progenitores se tienen que poner de acuerdo con respecto a la tenencia, pero si eso no sucede, ¿no? Ahí es que entra lo de la tenencia compartida. El juez debe determinar según diversos parámetros, pero de todas maneras se determina que siempre deberá privilegiar la tenencia compartida. Se agrega, digamos, cuidando el interés superior de los niños y de los adolescentes. A pesar de estas modificaciones que introduce esta nueva versión, mantiene los puntos que fueron fuertemente criticados durante todo el tratamiento parlamentario que les comentaba, ya sea con los dos proyectos que estaban en un primer momento y después con ese unificado. Bueno, este proyecto no supera esos puntos en cuestión, que uno de ellos tiene que ver con que se mantiene que el juez o la jueza podrá mantener o no el régimen de tenencia compartida en caso de que existan medidas cautelares a raíz de la denuncia de un progenitor a otro. Eso se mantiene en este proyecto. Otro de los puntos que se mantienen en el actual proyecto tiene que ver con este régimen de las visitas. Incluso las personas que tengan medidas cautelares van a poder seguir viendo a los niños, niñas y adolescentes. Se agrega, y esto ya estaba en el proyecto anterior y se mantiene ahora, que bueno, que esas visitas pueden ser en presencia de familiares, puede ser en lugares públicos. El principal cuestionamiento de estos puntos tiene que ver con que se expone a los niños y a las niñas y adolescentes a que se vinculen y mantengan contacto con sus agresores. Por más que no estén solos, es dañino igual. Exactamente, porque además también pueden ser los familiares del agresor, o sea, es una situación que expone a los niños y a los adolescentes. Vamos a escuchar a continuación a la senadora por el Frente Amplio, Silvia Nane, que ha sido una de las voceras en contra de este proyecto que se está manejando, y habla de una de las modificaciones que introduce el nuevo proyecto, que ha tenido además idas y vueltas. Ahora profundizamos este punto específico, digo, que es que se omite el artículo 284 del Código Civil por motivos por los cuales se pierde la patria potestad. La vemos. En el artículo 2 de este proyecto de ley llamado Corresponsabilidad en la Crianza, se establece un cambio al artículo 34 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Uno podría pensar que en las actuales situaciones de violencia que están viviendo los niños, niñas y adolescentes sería un artículo para ampliar los derechos o medidas de mayor garantía, pero no. Lo que establece es que la patria potestad únicamente podrá perderse por las causales previstas en el artículo 285 del Código Civil. Al tener la palabra únicamente, eso hace que no apliquen las medidas de pérdida de patria potestad que están previstas en el artículo 284, o sea, el inmediatamente anterior. Las medidas previstas en el artículo 284 del Código Civil son que se pierde la patria potestad de pleno derecho en caso de femicidio de la madre, de las hijas e hijos, delitos violentos contra hijas e hijos, y delito de proxenetismo contra hijas e hijos. Ahora, la senadora Asiaín salió hoy de mañana en la prensa a decir que cuando habían escrito toda esta frase se habían equivocado porque se habían comido un articulito. Ahí estaba entonces la omisión y lo que decía Asiaín hoy, comentado por Silvia Nane. ¿Qué pasa en diputados, Mariana? ¿Están los votos? Seguramente en diputados vaya a ser un proyecto muy, muy discutido. A priori, lo que sabemos es que en el Partido Colorado hay
varias voces en contra de este proyecto de ley, tanto de integrantes de la Comisión de Género del Partido Colorado como de la Comisión de Infancia han manifestado que este proyecto es regresivo, que no contempla el interés superior de los niños y de los adolescentes, y en particular la diputada del sector Ciudadanos, María Eugenia Rosselló, dijo hoy a La Diaria que ella, así como está este proyecto de ley, no lo vota en diputados. Y además advierte que es muy probable que varios legisladores no acompañen este proyecto de ley en diputados. En el transcurso ahora, en este momento, se está realizando una bancada bicameral del sector Ciudadanos y a priori las posiciones, digamos, se mantienen por ahora, por lo que sabemos. En el Senado los votos estarían, Ciudadanos firma, es uno de los que firma a los senadores este proyecto de ley, y en diputados va a haber un debate al respecto. Además, en el caso de diputados, también el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, ya adelantó que no le convence el proyecto de ley y que no daría sus votos, entonces podría llegar a no estar los votos en la Cámara de Diputados. Y Mariana, más allá de lo que refiere a este ámbito legislativo, ¿qué podemos destacar de las organizaciones que estuvieron detrás de impulsar esta propuesta, ¿no? Recordemos en el año 2016 el presidente Luis Lacalle Pou presentando esto también. Bueno, efectivamente son organizaciones que han incidido en la discusión parlamentaria. Como bien decías, en el caso del proyecto de Luis Lacalle Pou, que se retoma por parte de las senadoras del Partido Nacional, en la exposición de motivos mencionaba una de estas organizaciones, Todos por Nuestros Hijos, que habían propuesto esta iniciativa. Estas organizaciones que concurrieron al Parlamento, son más de una obviamente, utilizan argumentos sin sustento para argumentar a favor de este proyecto de ley. Por ejemplo, que la violencia de género, las denuncias de violencia de género son falsas, o que la tenencia muchas veces termina favoreciendo a las madres. Todo argumentos que bueno, carecen de sustento, y a su vez han ejercido presión, y esto ha sido registrado tanto por legisladores como por la prensa. A fines del año pasado, cuando Ciudadanos informa públicamente que no va a apoyar este proyecto de ley, La Diaria informó que estos grupos, a través de las redes sociales e incluso en los muros alrededor del Palacio Legislativo, estaban realizando pintadas en contra de los senadores que se oponían al proyecto de ley. Incluso en ese momento la diputada María Eugenia Rosselló, bueno, manifestó que le alarmaba la presión y la violencia que estaban manifestando estos grupos respecto a este proyecto de ley. Lógico. Perdóname, Sí. pero un punto curioso es que la organización Todo por Nuestros Hijos, ya no está de acuerdo con este proyecto que tenemos hoy sobre la mesa, porque en estas negociaciones, por decirlo de manera simple, se ha vuelto demasiado tibio para la propuesta original que tenían ellos. Sí, sin duda. Sobre la cuestión de la tenencia que decía Mariana, hablamos también con la senadora Silvia Nane, lo vemos y seguimos. El 19 de mayo del año pasado, del 2021, hicimos un pedido de informe a la Suprema Corte de Justicia solicitando información sobre la cantidad de procesos judiciales de tenencia que se habían promovido entre el año 2018 y el año 2021, como para tener una comparativa. Solicitamos la cantidad de procesos judiciales de tenencia iniciados por mujeres e iniciados por varones, y de estos datos, cuántos de ellos habían sido iniciados por madres y cuántos habían sido iniciados por padres, y además cuántos de los procesos judiciales habían sido iniciados por terceros. La Suprema Corte de Justicia nos respondió el 14 de julio del 2021 y nos indican que lamentablemente en los sistemas que están usando hoy no tienen esa información. También se nos informa que el sistema que se utiliza aún en las sedes respecto a los cuales se realiza la consulta tiene más de 20 años y no se previó la recolección en forma sistemática de la información.
sí se nos informa de los procesos de tenencia, pero no con esa apertura que nosotros habíamos solicitado. La calidad de datos del Poder Judicial debería ser un tema a considerar y para eso se necesitan recursos, obviamente. Respecto a esto, lo que demuestra es que esta información que no tiene la Suprema Corte de Justicia tampoco la tienen ninguno de los promotores de estos proyectos. Bueno, y eso quizá nos lleve a la conclusión de que por eso este proyecto que vamos a considerar no tiene exposición de motivos, porque no se sabe cuál es el fundamento. Bien, escuchábamos a Nane hablando justamente sobre este pedido que hicieron y sobre la calidad de los datos. Mariana, ¿qué puedes decir al respecto? Bueno, que efectivamente, como decía anteriormente, muchos de los argumentos que están detrás de la promoción de este proyecto de ley carecen de fundamentos. Y bueno, eso ha quedado bastante a la vista en la discusión parlamentaria. Gracias, Mariana. Nos reencontramos en la próxima. Bueno, quédense que vamos a seguir analizando este tema en el próximo bloque. Ya venimos. a 25 y para seguir profundizando en este tema es que recibimos en este bloque a la psicóloga especializada en violencia contra niñas y niños, Fabiana Condon, además de vocera de la campaña Una ley innecesaria daña a la infancia, y también a Carolina Camilo, quien es integrante de la Comisión de Género de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay. Bienvenidas a ambas. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Para arrancar, al menos a título general, ¿qué piensan sobre esta ley? Este proyecto al menos. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Nosotros desde la Asociación de Defensores Públicos venimos trabajando sobre estos proyectos desde el año pasado. Es así que hicimos un informe primario y también concurrimos como delegación a la comisión que tenía a ese momento al estudio los dos proyectos. Y bueno, enterados de esta nueva unificación, recientemente elaboramos una declaración en la cual manifestamos que básicamente no se contemplan las grandes observaciones que se hicieron en su momento a los anteriores proyectos. Básicamente nosotros, nuestro aporte siempre buscó ser desde nuestra actividad profesional. Es importante destacar que la Defensoría Pública tiene un rol fundamental en lo que es la judicialización de los derechos de la infancia y los derechos de familia en general. Nosotros participamos en más del 50% de los procesos de familia común. Esto quiere decir pensiones alimenticias, tenencias, visitas, divorcios y otros trámites. Y aproximadamente un 90% de los casos de familia especializada. Esto quiere decir violencia de género, violencia doméstica, abuso sexual y maltrato infantil, derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes. Entonces, desde ese lugar, desde esa experiencia que nosotros tenemos en nuestro trabajo diario, generamos estos insumos y los cuales entendemos que no fueron considerados, y en ese sentido, bueno, es que presentamos esta declaración en base a que, en primer lugar, entendemos que este proyecto no contempla el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Como bien decían anteriormente, consideramos que tiene un enfoque adultocéntrico y que tampoco representa una necesidad en cuanto a una necesidad de una reforma legislativa respecto a lo que hoy el Código de la Niñez y la Adolescencia, sus artículos 34 y siguientes, prevén respecto a los procesos judiciales de tenencia y visitas. Fabiana. Bueno, también nosotras desde las organizaciones sociales hemos llevado adelante, desde que se inició la presentación de los dos proyectos iniciales, esta campaña Una ley innecesaria que daña a la infancia. En especial, en este momento estamos profundamente preocupadas por lo mismo que plantean los defensores de oficio, porque no se contemplaron las observaciones generales y porque el proyecto en sí mismo es un proyecto que pone en riesgo la vida de niños y niñas, que pone en riesgo la integridad física y psíquica de aquellos niños y niñas que viven situaciones de violencia. Es un proyecto que sigue imponiendo las visitas en caso de denuncias por violencia y es un proyecto que realmente no desconoce el problema de la violencia y desconoce que el Estado es responsable de garantizar los derechos de los niños y las niñas, que es responsable, en primer lugar, de brindarles protección. Entonces, nos alarma, nos alerta, nos preocupa que esto prospere. Nos parece que ha sido realmente
preocupante que no se haya tomado las observaciones, no solo de todas las organizaciones sociales que tenemos amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos de los niños y las niñas, que atendemos directamente a los niños y a las niñas, sino, como decían, la Asociación de Defensores, UNICEF, o sea, hemos estado todos de acuerdo, hecho un estudio profundo de aquellos 2 proyectos de ley y este proceso, esta presentación en pocos días, sin una discusión amplia, garantizando la democracia, garantizando la participación ciudadana y un estudio serio, muestra que realmente los niños y las niñas en este momento y en este contexto no están siendo contemplados. Y en especial los problemas que vive la infancia en nuestro país, que uno de los problemas muy graves es la violencia, está siendo desconocida y se piensa un proyecto de ley para imponerle a esos niños y esas niñas visitas con personas denunciadas por violencia. Carolina, el tema de las visitas ya ha sido mencionado en el bloque anterior, de nuevo en este. Pasemos en limpio qué cambia concretamente o qué cambiaría de aprobarse este proyecto en la situación en la que hay que proteger a niños y niñas de casos de violencia o posibles casos de violencia. Sí, compartiendo con lo que decía Fabiana, nosotros también vemos con gran preocupación que en estos proyectos se mantienen las disposiciones que permiten, ¿verdad?, la continuidad de un régimen de visitas en aquellos casos donde existan denuncias respecto a violencia de género, violencia doméstica o vulneración de los derechos de los niños. En ese sentido, nosotros entendemos que esto no puede ser una opción, ¿verdad?, que el juez deba considerar, sino que el Estado está obligado por la Convención de los Derechos del Niño y en especial por la Observación General número 12, la cual establece que se deben tomar medidas de protección y de urgencia ante amenazas, riesgos o vulneración de los derechos del niño, por lo cual entendemos que el Estado sería responsable ante este incumplimiento. Y consideramos que la judicialización en estos casos debe ser una judicialización en base al principio de precaución. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe tomar medidas de urgencia para proteger en primer lugar y luego desarrollar todas las actividades judiciales a los efectos de terminar resolviendo si para ese caso corresponde o no corresponde establecer un régimen de visitas o suspender el mismo. Nosotros entendemos que con estas modificaciones los niños quedarán expuestos a violencias, como bien decía, y que además no se les garantiza la protección. Inclusive quedarían más desprotegidos que los adultos. Hoy los adultos, si somos vulnerados en nuestros derechos a través de los diferentes tipos de violencia, podemos denunciar y podemos exigir que prontamente se tomen medidas. Sin embargo, quedaría un tratamiento diferenciado hacia los niños cuando el Estado en verdad es obligado a dar una protección aún mayor, porque estamos hablando de sujetos en desarrollo, sujetos que necesitan, personas, que en este caso son niños, que necesitan una protección especial. Por lo tanto, lo vemos con mucha preocupación y mucha alarma la exposición de estos niños a posibles violencias intrafamiliares. Por otra parte, respecto del tema de las visitas y de la suspensión, este proyecto habla de denuncias de un progenitor hacia otro. Queremos destacar que nosotros de nuestra experiencia podemos ver de los datos y del relevamiento que hicimos entre los defensores que la mayoría de las denuncias no provienen de un miembro de la familia. Estas denuncias muchas veces provienen de instituciones que trabajan con la infancia, los centros educativos, donde muchas veces los niños eligen hablar, eligen develar ciertas situaciones que están viviendo en su familia, centros de salud, organizaciones, clubes de niños, instituciones como el INAU. Por lo tanto, me pregunto ahora qué vamos a hacer ante una denuncia, ¿verdad?, inclusive de estas instituciones, qué medidas le vamos a dar a estos niños y cómo los vamos a proteger, inclusive cuando ellos mismos optan por realizar la denuncia a través de estos medios, ¿verdad? Es algo bastante preocupante. Fabiana, decíamos que sos psicóloga especializada en violencia contra niños y niñas. ¿Qué efecto puede tener esto que menciona Carolina de que agarren a un gurí o una gurisa que fue víctima de violencia y lo obliguen o la obliguen a pasar tiempo, a estar, a compartir un espacio con el perpetrador de esa violencia? O sea, ¿qué le pasa a un chiquilín si se hace eso? Lo primero que le va a pasar es que seguro que no hable nunca más, ¿no? Es una forma de silenciarlo para siempre, es una forma de tortura por parte del Estado. ¿Por qué? Porque digo de tortura porque vivir una situación de abuso sexual intrafamiliar son de las situaciones más tremendas, más dañinas, más traumáticas que pueden vivir los niños y las niñas.
este proyecto desconoce ese problema, desconoce que en nuestro país el año pasado se atendieron 7.035 situaciones. Más del 20% eran situaciones de abuso sexual que se detectan en su fase crónica. Quiere decir que para los chiquilines, para las chiquilinas que sufren estas situaciones les es muy difícil hablar, y una vez que hablan, si esta es la medida, imponerles una visita es silenciarlos para siempre, es sentir que realmente nadie les creyó, que no hubo una garantía mínima de protección adecuada, es profundizar el sufrimiento, es profundizar el daño. Entonces, no solo este proyecto de ley desconoce, no tiene dato y no tiene fundamento, ¿no? Porque toma la voz de grupos que dicen verse víctimas de denuncias falsas, ¿no? Y no hay evidencia de eso. Incluso es importante entender que en la dinámica de la violencia, en general los violentos niegan la violencia, si no sería mucho más fácil proteger y sería más fácil investigar y condenar. Sin embargo, ¿no? Son vulneraciones de derechos que acontecen por parte de personas que tienden a negar, obviamente. Entonces, exponer a la visita es exponer al silencio, incluso es no dar garantías no solo de protección, es hacer imposible una investigación adecuada, porque si un niño o una niña está condenado a esa visita, tampoco va a poder ser protegido y tampoco va a poder tener un proceso en el que se sienta seguro para poder transitar, ¿no? el relato de su situación. Entonces, realmente es preocupante, es desconocer el dato, desconocer la prevalencia del problema, desconocer la dinámica de cómo funciona la violencia, no solo en las víctimas, sino también en quienes ejercen violencia. Y bueno, y es seguir como generando mayor sufrimiento y ninguna garantía ahora, cuando en los hechos es muy difícil, en la realidad hoy, proteger a los chiquilines. ¿Por qué? Porque sí tenemos normativa vigente que garantiza, normativa vigente que está adecuada a los estándares de derechos humanos, pero es cierto que aún necesita mucho el sistema de justicia fortalecerse en sus capacidades, en la formación, en sus recursos. Es verdad que hay demoras, es verdad que la política pública todavía no garantiza cuidado, pero bueno, si realmente hay una intención real de atender este problema, de proteger adecuadamente y de investigar adecuadamente, ¿no? Para perseguir este delito o para ver qué es lo que pasa también en la órbita de lo penal, que se profundicen los recursos, pero que no se cree una ley que nada tiene que ver con garantizar derechos de los niños. Bueno, hoy la diputada de Ciudadanos, María Eugenia Rosselló, señalaba exactamente eso. No se precisa una ley nueva, sino darle más recursos a la justicia para que trabaje mejor. Pero quiero que compartamos y comentemos unas declaraciones a TV Ciudad, a MBD Noticias, de la senadora nacionalista Carmen Aciaín, que hablaba de esto, diciendo que la potestad la sigue teniendo el juez frente a esta cuestión de que no se le imponen, dice, visitas, por ejemplo, habiendo una denuncia de por medio a niños y niñas, sino que siempre queda en manos del juez. La vemos y seguimos desde ahí. En caso de denuncias, el juez mantiene, en esto no se innova, mantiene en el régimen vigente, mantiene todas las potestades para adoptar medidas cautelares. ¿Cuáles pueden ser? Tobillero, orden de restricción, reubicación de las víctimas, y dentro de ellas la suspensión total de las visitas. Entonces lo que dice es que el juez evaluará bajo su más seria responsabilidad funcional, en este caso de medidas cautelares, la necesidad o no de modificación del régimen de tenencia. El juez, nada se va a imponer que no sea dispuesto por el juez. El juez puede decir se suspende o puede decir quiero evaluar un poco más, mirando el caso concreto. ¿Por qué? Porque se parte del principio de que la norma es el derecho a ver, tanto para los hijos como para los padres. Y la excepción debe ser el impedimento cuando es fundado. Ah, sí, no. Sí, evidentemente, si hay una denuncia contra de problema de riesgo para los niños, el juez no lo va a disponer. Bien, ¿opiniones, Carolina? Sí, muy bien. Bueno, en verdad nosotros entendemos, y también retomando lo que comentaban anteriormente, que acá hay un problema grave en cuanto a la respuesta de la justicia respecto a las situaciones de violencia que tiene que ver con la falta de recursos, entre otros. Nosotros entendemos que la justicia debe ser dotada
recursos para mayores funcionarios, jueces, defensores, peritos, equipos multidisciplinarios que trabajan en estos temas, porque obviamente estas respuestas de urgencia que se tienen que dar ante una denuncia y que así tenemos que proceder como Estado, es necesario que vayan acompañados necesariamente de recursos. Lamentablemente, en nuestro país, las últimas leyes que se han aprobado respecto a lo que tiene que ver con la violencia de género y la violencia en la infancia, no han sido acompañadas con estos recursos. Y esto ha generado una sobrecarga de trabajo en los juzgados de familia. Esto basta con ir a cualquier sede judicial, a cualquier defensoría pública un día y ver la cantidad de audiencias y la cantidad de trámites que llevamos adelante. Obviamente los jueces también están sobresaturados, al igual que nosotros, y en ese sentido esas medidas a adoptar se toman en la urgencia porque así se mandata, pero obviamente que después se hace un diligenciamiento, ¿verdad? Los jueces hacen diligenciamientos de informes y demás para mantener, aumentar o revocar esas medidas que se toman en la urgencia. Por lo tanto, nosotros entendemos que en este caso y con la nueva redacción que tiene el artículo 35 y siguientes que se le da a este nuevo proyecto, en verdad no se enfoca en las dificultades que hoy tenemos en el sistema de justicia, que tiene que ver con la no existencia, por ejemplo, de una defensoría del niño. Nosotros solicitamos al Parlamento en su momento, y así lo hizo también los magistrados y otras organizaciones, que nosotros necesitamos tener una defensoría del niño especializada y capacitada que pueda también exigirle a los jueces, ¿verdad?, la adopción de medidas en base al interés superior del niño y su derecho a ser oído y considerado en las medidas que lo afecten, y uno de estos casos son las visitas. Por lo tanto, nosotros instamos a eso, ¿verdad?, a fortalecer el sistema de justicia, porque sí es de recibo que existan demoras, es de recibo saber que estamos sobresaturados, pero obviamente este proyecto no va a buscar una solución, no va a dar un remedio a esta situación, sino por el contrario, agrava esta situación y nosotros lo vemos con gran preocupación como operadores judiciales. ¿Es de recibo también que sea un problema el de las denuncias falsas? Digo porque se utiliza ese argumento, ¿no? Mucho Sí. de que decir, bueno, digámoslo, muy simple, pero para ser claro, una madre para perjudicar a su expareja mete una denuncia falsa de que el padre es violento con su hijo o hija. ¿Esto sucede con frecuencia? ¿Amerita tenerlo en cuenta legalmente? Bueno, en Uruguay lamentablemente no tenemos un estudio profundizado, lo decía Nane, ¿no? Al momento de pedir información al Poder Judicial, nosotros no contamos con un estudio sistemático, ¿verdad?, de los números y de las estadísticas. Ahora bien, como hoy decía, la Defensoría Pública atiende 9 de cada 10 víctimas de violencia de género y también 9 de cada 10 agresores. Nosotros defendemos víctimas, agresores, niños, abuelos, tíos, hermanos. Defendemos a las personas que están involucradas en este contexto de violencia intrafamiliar y no lo evidenciamos como un problema hoy los de las denuncias falsas. En otros países que sí se ha estudiado este tema, estamos hablando de porcentajes ínfimos, ¿no?, de menos de 1%. Entonces, no creo que Uruguay sea la excepción. Por otro caso, si vamos a los datos del Ministerio del Interior y vemos la cantidad de denuncias que se realizan y comparamos, por ejemplo, que en más del 60% de casos se constatan lesiones físicas, ahí ya tenemos un primer indicio de que obviamente el problema hoy no son las denuncias falsas, por el contrario. El problema hoy es, bueno, ¿cuál es la respuesta del Estado ante esas denuncias donde se constatan lesiones, donde hay informes periciales? El juez no toma medidas y luego archiva el caso. Obviamente sigue con una instrucción y los equipos multidisciplinarios aportan sus informes y en general nosotros podemos afirmar que no tenemos casos en una relevancia de denuncias falsas. Si hay una denuncia falsa, hay un procedimiento legal también, obviamente, para proceder por la vía penal por una falsa denuncia, como sucede en cualquier tipo de delito o en cualquier tipo de situación. Pero eso hoy no lo podemos identificar en nuestro sistema. Muy bien. Fabiana, ¿querés agregar algo, Fabiana, antes de cerrar? Capaz que sí, quería agregar, porque me parece importante que quede claro y que se difunda el contenido del proyecto de ley, porque en el artículo 35 bis y en el artículo 39 sí se insiste y se plantea que no se van a
a limitar las visitas. Incluso acá dice, solo por motivos particularmente graves y sobre los cuales existan indicios fundados, podrá denegarse el régimen de visitas provisorio solicitado por el progenitor. Es importante que se conozca el contenido porque, por lo que decía también la compañera, la doctora, es muy difícil investigar y si no protegemos y siguen imponiendo y siguen insistiendo bajo la falsa premisa de que existen denuncias falsas, no se están dando garantías de protección mínimas, porque la prohibición de visita, la medida cautelar provisoria, es una medida provisoria mínima para garantizar seguridad. Con este proyecto de ley ni siquiera estaría eso, entonces realmente agradecemos el espacio de información y agradecemos que se conozca el contenido, en especial del artículo 35 y 39, que realmente deja muy en claro que va a ser muy difícil garantizar medidas de protección con este proyecto de ley y si esto sigue adelante. Fabiana Condon, abogada, Carolina Camilo, Fabiana Condon, psicóloga, Carolina Camilo, abogada. ¿Para qué me meto yo también si ya lo dijimos al principio? Porque nombró la norma. Porque nombró la norma. Porque justo leí esto. No, entonces... me parece que fue toda mía, pero bien, gracias. Y gracias por estar. Bueno, muchas gracias a ambas. Y bueno, en el próximo bloque nos vamos a ir para Brasil, vamos a estar hablando sobre qué es lo que pasa en este país donde ya existe una legislación al respecto. Llegamos al tercer bloque de La Letra Chica. Les recordamos que nos pueden seguir en Twitter, @LaLetraChica, y si quieren participar de la... No, @LaLetraChica TV. TV. Y si quieren participar de la conversación, #LaLetraChica. Muy bien. Nos vamos al caso, a ver el caso brasileño, donde hay una ley en este sentido desde el año 2010. Entonces, esto genera análisis y tenemos también un testimonio extremadamente fuerte al respecto para compartir en este último bloque. Pero empecemos por el principio. Vamos a recibir a Alixon Martínez, que es agente humanitaria e integra la CONFECAP, Organización de Ayuda Voluntaria Humanitaria. En 2016, Alixon integró el grupo que se presentó en Brasilia para denunciar la violencia que sufren los niños que caen bajo la ley 12.318 del año 2010 de aquel país. Alixon, buenas noches, gracias por recibir nuestra videollamada. Buenas noches. Buenas noches, un placer en que Uruguay, la sociedad uruguaya pueda escuchar esta verdad que realmente hace muchos años, desde 2016, estamos entregándole a nuestro gobierno. ¿Por qué lo digo así? Porque durante los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, nosotros fuimos al Palacio Legislativo y hablamos con diferentes senadores y diputados lo que estaba aconteciendo en Brasil. ¿Por qué? Porque queríamos detener el proyecto de ley que el entonces senador Luis Lacalle Pou había colocado y la señora Magdalena Sumarán. ¿Cómo nos enteramos de esto? Cuando llegamos con el grupo de madres y víctimas para denunciar frente a la OEA, a la Corte Interamericana. Por tanto, les voy a hablar primeramente algo. Yo no soy abogada, soy simplemente un agente humanitario, estoy con abogados, estoy con profesionales, con psicólogos y entendemos de la causa. ¿Por qué? Porque en todos los países vemos la misma situación, el mismo modo de operar. Últimamente, en algunas redes sociales de padres, estaban imponiéndole al Estado uruguayo a colocar esta ley, diciendo que en Perú la habían votado y que en Brasil funcionaba. Lamento decirles que en Brasil no funciona. No funciona, hay niños muriendo, hay madres que en este momento no tienen cómo proteger sus hijos, padres que no tienen cómo proteger sus hijos. ¿Por qué se los digo? Porque lamentablemente están vendiendo la idea de que a los niños les va a proteger de alguna manera. No, en el momento que tú dices que un niño miente, que lo que está diciendo no es la realidad, primeramente, violas sus derechos. Segundo, vas contra la observación general de la CDN de 2009, que hace un estudio del derecho de los niños a ser escuchado. Por tanto, nosotros tenemos que entender que cuando miramos estos y vemos que estamos hablando del artículo
12 de la Convención tenemos que cumplirnos porque Uruguay es signatario. Lo que significa que este proyecto, tal así como lo vemos, no es un proyecto que está pensado en niños. Muy por el contrario, está pensado en adultos, porque se olvidan de las víctimas, de los niños que son abusados, de los niños que no tienen cómo defenderse. Y lo digo porque en Brasil vivimos esto, lo vivimos en España, en Argentina, varias asociaciones alrededor del mundo. ¿Y cómo lo sé? Lo sé porque lamentablemente llego a esta situación en 2016 por un caso particular, y cuando llegamos para hacer las denuncias nos encontramos con muchos casos, y hoy tenemos lamentablemente una ley que no está protegiendo a los niños como ustedes la van a tener. ¿Por qué lo digo? Porque el proyecto, puedo hablar del proyecto ahora, ¿verdad? Sí, sí, claro. Perfecto. Porque el proyecto de ley de corresponsabilidad tiene argumentos que se basa también la ley 12.318 y la 13.058 de la guarda compartida. Significa que una persona violenta puede aún decir que el contacto con su hijo es necesario. ¿Y dónde lo vemos? En el artículo 3 y en el artículo 4. Yo sé que hablaron profesionales, personas que entienden mucho de esta situación, pero yo quiero que ustedes vean que dice el cumplimiento del interés superior del niño o adolescente, la tenencia, una vez dispuesta, deberá ser cumplida sin que sea obstáculo para ello el que uno de los padres se oponga en base al mal relacionamiento con el otro. ¿Cuál es ese mal relacionamiento? Estamos hablando de maltrato, estamos hablando de abuso. Nosotros cuando entendemos cómo funciona la ley de alienación, podemos ver en este proyecto la ley de alienación parental. Yo sé que me van a decir, no está escrito alienación parental. Pues les voy a decir que sí habla, porque dice que en el caso del incumplimiento del régimen fijado serán aplicables las sanciones previstas en el artículo 43 sin perjuicio de la aplicación del artículo 279 del Código Penal. Dice, se considera incumplimiento reiterado del régimen fijado al entorpecimiento o impedimento del mismo en 2 oportunidades sucesivas o en 4 oportunidades dentro de 2 meses. Lo que significa si un niño relata abuso sexual, y vamos a hablar específicamente sexo oral, ese niño no va a tener cómo demostrar lo que aconteció con él, solamente su relato. ¿Cómo es que yo puedo demostrar que mi hijo, por ejemplo, sufrió ese abuso si solamente tengo el relato de él? Y lo que me piden a mí son pruebas fehacientes dentro de este mismo proyecto. Alexson, me dicen que el niño... Sí. Sí, no, perdón, pero porque nos queda poco tiempo y realmente nos parece importante, lo decía Jorge al principio, que tenemos un testimonio para compartir. Es de Brasil, es de Yani Suárez da Silva, quien perdió a su hijo Lucas y a su hija María, de 6 y 9 años. Fueron asesinados por su padre en una visita de fin de semana. Vamos a escuchar su historia, Alexson, y ahora seguimos charlando contigo. Perfecto. Olá, senhores. Me chamo Jane, sou brasileira, tenho 39 anos. Sou mãe do Lucas e da Maria. Somos vítimas de uma ideologia criada e transformada em lei. Diante desse cenário, nossos filhos não são ouvidos. Nós somos tratadas como loucas, insanas. Somos consideradas pessoas que precisam de tratamento psiquiátrico e psicológico. E o que eu posso dizer para vocês sobre a minha história é que eu fui vítima e os meus filhos foram vítima dessa ideologia criada. Eu perdi o Lucas e a Maria há 3 anos, durante um dia de visitação. Meu ex-marido os levou para passar o final de semana, me devolveria eles, e quando foi no dia de me devolver, ele matou os meus filhos. Lucas com 9 anos e Maria com 6 anos. Não foi falta de aviso às autoridades, não foi falta de dizer e gritar e implorar por ajuda e socorro. Meus filhos muitas vezes diziam que acontecia, mas eles diziam que o que os meus filhos diziam não podia ser prova. E as pessoas ao redor fizeram por não ouvir, se fizeram de cegas, surdas e mudas para uma ideologia criada que tem matado
Usem o nosso país como referência do que não fazer. Nós não somos exemplos de nada. Os nossos filhos, as nossas crianças têm morrido. Pare e pense se você conseguiria abrir a porta da sua casa e não ouvir a voz do seu filho, não ouvir o seu filho dizer oi pai, oi mãe. Pergunte para você mesmo se você conseguiria não ter o caderno do seu filho para você olhar. Se você conseguiria pôr a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, tendo ouvido o seu filho ou aquela criança que estava em risco dizer para você e você achar que não era nada. Eu imploro, não a essa lei maldita, insana e desenfreada. Pelos meus filhos eu grito por justiça, Lucas e Maria. E por tantas outras crianças que hoje estão sob ameaça e gritam por socorro através de suas mães e através das suas falas que não são ouvidas. Portanto, prestem atenção, não caiam nessa rede sem fim. Ouçam as crianças, ouçam as nossas crianças, por favor. É um pedido de uma mãe que hoje já não pode mais gritar por socorro e salvar os seus filhos. Mas eu posso gritar e dizer o que eu vivi e o que eu vivo e a falta que os meus filhos me fazem. Bueno, Alixson, no nos queda más que tomar aire y seguir con el tema después de este testimonio absolutamente extremo de Yani. Y la pregunta para ti en este caso, y viendo el panorama en Brasil, pensando en el país entero, ¿es representativa esta historia que contaba, que Yani tuvo además la generosidad de contarnos? Sí, ¿Hay muchos casos así de extremos? Sí, Yani hace parte de nuestro grupo. En este momento ella está procesando Brasil, porque es la única cosa que nos queda. Mostrar a los niños muertos y decirle a Brasil que realmente tiene que mudar la ley. Ya ellos escucharon, ya ellos tienen un entendimiento, están buscando arrancar esa ley, revogarla. Pero yo les pido a ustedes, sinceramente, los uruguayos, que no apliquen el artículo 3 y 4 de este proyecto, porque ahí va a acontecer lo mismo que pasa en Brasil. La madre va a denunciar o la persona responsable va a denunciar. Pasados, dice, si en 2 visitas la persona no envía a su hijo, pues entonces van a aplicarle ¿cuál? El artículo 43 y el 279 del Código Penal. Con el artículo 43 tiene la capacidad de revertir la tenencia. O sea, la pasan para la otra persona. Y con el 279b están diciendo que la persona, lo dice acá y se los voy a leer, que la persona será castigada en 3 meses de prisión a 4 años de penitenciaria. Por tanto, vemos dentro de este proyecto la ley de alienación parental. Vemos que realmente las personas que se atrevan a denunciar van a sufrir delante de la ley porque no van a poder demostrar lo que están diciendo y van a ser tratadas realmente como reos. ¿Por qué? Porque está hablando también del riesgo. Cuando dice que se encuentra en riesgo el interés superior del niño, ¿tá? En ese momento y únicamente en ese momento el juez va a tomar medidas cuando esté en riesgo el interés superior del niño. Estamos hablando de lo que pasa en Brasil. Las madres las apartan porque ellas son un riesgo, porque son locas, porque están mintiendo, porque hacen obstrucción de vínculo, porque no le permiten al padre acercarse al hijo, aunque el padre haya sido una persona violenta, aunque el niño diga que el padre tiene sexo oral con él. Alixson, por tanto, sí, dale. Estamos hablando de una situación difícil, porque aquí se ve, si no arrancan estos artículos, ustedes van a tener niños violados y lamentablemente va a pasar como en Brasil. La madre va a llegar, o el responsable va a llegar, va a decir lo que está aconteciendo y le van a contar toda la historia, pero todo lo que digan va a quedar en nada, por una simple razón. Están diciendo que el principio de inocencia está por encima del derecho, del interés de los niños. Nos están dejando los niños a un lado. Uruguay fuera está reconocido como un país que protege a sus niños. Por tanto, sería una vergüenza como agente humanitario que en nuestro país este proyecto de ley, de la forma
que está estipulado se arraigue. Y lamentablemente les voy a decir también, una vez que se transforma en ley, es difícil, muy difícil arrancarlo. Por tanto, deberían rever y aquellas personas que tienen dudas consideren, los legisladores, las personas que hoy tienen los niños en sus manos, considérenlo. ¿Por qué? Porque no nos van a dejar más opción que hacer lo que estamos haciendo en Brasil. Ir a los órganos internacionales para demostrar que los niños están recibiendo abuso y maltrato, no por sus padres, sino por las instituciones gubernamentales. Alison Martínez, agente humanitaria, muchas gracias por este rato con la letra chica. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, me quedé pensando, ¿no? Qué importante que se dé este debate en profundidad cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Ojalá que los legisladores y las legisladoras estén a la altura del asunto. En un proyecto que además, como nos contaba Mariana, para retomar un punto importante, que es el de la discusión parlamentaria, es de final abierto e incierto todavía. Totalmente. Ya viene Línea de 3 a la pantalla de TV Ciudad. Nosotros mañana hablamos de justicia. Muy bien, ya dijo todo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.